El día de hoy tenemos a casa, sí, nos acompaña Sebastián Ortega con el trabajo Pérdida en la casa chica, reflexiones sobre la elaboración del duelo por la muerte de un padre ausente. Sebastián es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual por el ISC, tiene una maestría en psicoanálisis por parte del Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia, SPP, donde actualmente es doctorante en investigación psicoanalítica, fundador de Psicoloquial, medio de difusión de psicoanálisis y psicología entendible para todo el mundo. Ha fungido como docente en licenciatura y maestría y es supervisor de casos en la clínica Casa Sí. Bienvenido. Gracias. También tenemos a Carla Carrasco con el trabajo El estigma de la mujer materna. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad de Insurgentes. Actualmente cursa la maestría en psicoanálisis en dimensión psicoanalítica. Colabora con Casa Sí desde hace 4 años, organizando e impartiendo talleres y congresos. Asimismo, en su programa de terapia de bajo costo. Cuenta con diversos diplomados enfocados en psicoanálisis infantil, en prevención y detección de abuso sexual infantil, elaboración de peritajes. De igual manera, cuenta con una certificación para la elaboración de peritajes en caso de abuso sexual infantil y actualmente brinda atención clínica trabajando con niños, adolescentes y adultos, desempeñando esta labor desde hace 3 años. Bienvenida. Y también nos va a acompañar Mónica Peña Bedoya con el trabajo titulado Con un pie en un lado y el otro. Locuras discretas. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana con licenciatura en psicología. Cuenta con una maestría en subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes, formación psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos. Su práctica clínica se ha centrado principalmente en el trabajo con poblaciones con psicosis desde hace más de 7 años. Ejerce la consulta privada. Bienvenido. Gracias. ¿Estamos? Adelante. Bueno, yo voy primero. Pérdida en la casa chica. Reflexiones sobre la elaboración del duelo por la muerte de un padre ausente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esta oración es quizás una de las más reconocidas en la literatura hispanoamericana. Es la emblemática frase inicial del libro Pedro Páramo, de Rulfo en el 55, en el cual el protagonista, Juan Preciado, parte en un viaje hacia un pueblo otrora lleno de vida, ahora sumido en el vacío y la muerte. Me parece muy curioso cómo Juan pasa de ser Preciado a buscar su lugar como un páramo, y más curiosamente aún, como un páramo es exactamente lo que encuentra: desolado, vacío y arrancado de toda vida. Creo yo que si Juan hubiera sabido de antemano la historia de su padre y la de Comala, no hubiera partido en ese viaje. Juan partió con la cabeza llena de las historias de la madre y los huecos de esas historias rellenos por su propia imaginación. Juan Preciado nunca conoció a su padre, y esto lo convierte en un hueco faltante en su historia, pues la figura paterna, o bien su función, es un elemento estructurante dentro de la psique del sujeto. Un elemento que se pensaría como central en psicoanálisis como el originario de Freud, a manera de instauración de la neurosis, o el de Lacan, centrado en la manera de resolución del conflicto edípico por vía de la represión, renegación o la forclusión. Por ende, la estructura que tendrá el sujeto sea neurótico, perverso o psicótico, según se instaure el significante paterno. Lacan define el funcionamiento del padre, nombre del padre, como, cito, este significante fundamental otorga la identidad al sujeto, lo nombra, lo posiciona en el orden simbólico y también significa la prohibición edípica, el no tabú del incesto. Esto según el diccionario de Evans en 2007. Si bien es cierto que va a haber otras figuras que lo suplan, ya sean familiares o la misma estructura social, eso no quita el hecho de que va a seguir existiendo un hueco cuando un padre no estuvo. En su texto de la novela familiar del neurótico, Freud en 1908, plantea que a medida que el niño crece y su desarrollo intelectual aumenta, irá conociendo otras figuras parentales con las que comparar a las suyas, que tendrán características distintas e incluso más deseables. A razón de esto, el niño en su fantasía creará una novela alterna, en la cual él realmente es de cuna noble y ha sido adoptado. Bajo la línea de Juan Preciado y el padre ausente, no se crea una fantasía con el fin de eliminar a los padres y que funjan como un objeto de descarga de la hostilidad por aquello que es más deseable pero no tiene.
sino que se puede llegar a crear una fantasía que ejemplifica la razón de la ausencia de una figura paterna. Recuerdo el caso de un paciente que en su infancia tenía unos juguetes coleccionables con banderas de Sudamérica y que él en algún momento de su niñez se construyó la historia de que su padre no estaba debido a que trabajaba en uno de los países que veía en su colección. Pues para él era más tolerable esta versión que el hecho de asumir que su padre no estuvo y no saber por qué. Esta fantasía, por más desapegada de la realidad que pueda estar, cumple la función de una ilusión. Freud la define de la siguiente manera, cito: llamamos ilusión a una creencia cuando en su motivación esfuerza sobre todo el cumplimiento de deseo, y en esto prescindimos de su nexo con la realidad efectiva, tal como la ilusión misma renuncia a sus testimonios. Freud, 1927. Es decir, una creencia errónea que está derivada de un deseo humano y que se diferencia de una idea delirante, además de por su configuración, en que la ilusión no es necesariamente falsa, irrealizable o contradictoria con la realidad. Simplemente es extremadamente improbable que suceda. Freud lo ejemplifica diciendo que, cito, una muchacha de clase media puede hacerse la ilusión de que un príncipe vendrá a casarse con ella. Cierro cita. Freud, 1927. De la misma manera en que el paciente en su infancia pensaba que algún día su padre regresaría de trabajar en Sudamérica y estaría con él. Sin embargo, en algún momento la realidad se impone. La fantasía deja de realizar su función protectora y se abre paso a la verdad. Los hechos ocupan su lugar y la novela que el sujeto se había hecho se transforma en una crónica de los sucesos. Es en este punto que el hijo de un padre ausente empieza a elaborar un duelo por la ausencia de este padre, o bien que genere diversos mecanismos para defenderse en contra del dolor de esta ausencia. Mecanismos como el humor, bajo el ya conocido chiste, mi papá se fue por cigarros. Alguna racionalización, como pensar que el padre no pudo estar por situaciones personales, porque no se podía hacer cargo. O incluso con mecanismos de defensa kleinianos, como son el control, triunfo y desprecio, bajo frases tipo, la verdad es mejor que ni estuviera, o a él ni quien lo quiera tener de padre. En nuestro país y en Latinoamérica existen un sinnúmero de razones por las cuales un padre se ausenta. Cuando es un embarazo adolescente, en donde el padre no es suficientemente maduro como para poder ejercer, la huida de una madre de una relación familiar violenta, como es el caso de la madre de Juan Preciado, un divorcio de edad temprana de los hijos, o a lo que se abocará a este trabajo, cuando el hijo es producto de una relación extramarital, es decir, cuando el hijo pertenece a la casa chica. Considero importante hablar de este tema en particular, ya que si bien es un hecho que las madres que se hacen cargo de sus hijos por ellas mismas y el ausentismo de los padres son factores comúnmente vistos en México y Latinoamérica, el ser parte de la casa chica implica un fenómeno en particular. Pero para esto primero es importante definir qué es el concepto de la casa chica. La casa chica consiste en una familia secundaria, es decir, mujer e hijos que, algunos varones casados, mantienen aparte de la familia principal. A la familia principal se le conoce como la casa grande, mientras que la familia secundaria, en contraposición, es llamada la casa chica. Es muy común que el hombre asuma los gastos económicos de esta segunda familia y la llegue a visitar ocasionalmente. Sin embargo, los miembros de la casa chica poseen un rango social inferior que la casa grande y no existen lazos legales que lo vinculen con esta familia secundaria, según Lafayette de Mente en el 98. Ahora bien, con este concepto en mente, podemos pensar que los miembros de la casa chica no solo viven la ausencia del padre, sino que viven esta ausencia aunada al hecho de que el padre tiene una familia principal. Margarita Pereirado menciona en un artículo que la cito: condición de hijo es fundante de la familia y es instituyente de la subjetividad. Como hijo de, nos reconocemos y somos reconocidos. Es en el deseo y la mirada del otro, como dice Pierre Alonier, que en este se apuntala. Es decir, que la posición de los padres estructura al hijo, así como la posición del hijo estructura a los padres en tanto desde qué lugar se colocan frente a este, y que eso mismo depende de la articulación de la pareja. Pereira trabaja un caso de una familia reconstituida en donde los síntomas de los hijos que se integran a la nueva vida familiar tienen que ver con transferencias previamente establecidas, duelos y la forma en cómo se relacionan con la dinámica familiar con los hermanos y con el nuevo padre o madre, dependiendo de lo que se le fue dicho acerca de su figura parental biológica. Pensado desde Juan Preciado, podemos alcanzar a ver que se acerca a Comala buscando este lugar lleno de vida y a este padre que, a pesar de ser agresivo, era una figura poderosa y fuerte. Pues esta es la historia y la versión que tiene de parte de su madre. En un hijo de la casa chica, podríamos inferir que en el momento de descubrir que existe una casa grande en donde el padre ejerce la función de padre, la narrativa se convierte en una que sigue la línea de allá sí está y aquí no. Debido a esto, podría pensar que el duelo entonces no es solo por la ausencia del padre, sino por el hecho de ser el hijo no elegido.
dado a luz por la madre no elegida. Es muy probable que este hijo no elegido de la casa chica pueda ponerse a cuestionar cuáles son las razones por las que eligió a la otra familia, a la casa grande, y que en una de las formas en cómo pueda dar una explicación a esta diferencia sea a través de una dinámica de idealización de evaluación, en donde en fantasía el padre de la casa grande es el mejor de los padres, el que está presente, mientras que el padre de la casa chica es aquel que no está, el peor de los padres. Para ejemplificar esta idea me permito parafrasear el cuento de la historia de dos ciudades de Charles Dickens. Era el mejor de los padres, era el peor de los padres. Era el padre de la guía y también el de la ausencia. El padre de los juegos y también el de cada tanto. El padre del consuelo y del desamparo. El padre que cuida y también el que deja bajo la lluvia. El padre de la escucha y el de los oídos sordos. Esta fantasía suena como un caldo de cultivo para despertar la envidia del sujeto, así como una actitud ambivalente hacia el padre, donde por un lado existe un resentimiento cargado de impulsos agresivos por la ausencia y predilección por los otros, mientras que por el otro lado, en las cortas visitas, se afianza un cariño y un deseo de vivirlo, como si con el sujeto fuera el padre de la casa grande, que incluso puede llegar a generar culpa por la existencia del deseo agresivo. La importancia del proceso de duelo, creo yo, radica en poder integrar estas dos partes del padre y asumir la renuncia a que estuviera, esté y estuviese, a fin de tratar de simbolizarlo en ilusión y, en cambio, poder elaborar con lo poco o mucho que se pudo tener de este padre. Pensando esta dinámica de la división de la imagen del padre desde el punto de vista totémico freudiano, Freud 1913, y juntándolo con un poco de nuestra tradición mexica, podríamos hipotetizar que nuestro sujeto ve a la familia de la casa grande como la casa del guerrero águila, mientras que su casa chica sería la choza del guerrero gorrión. No es solo con el banquete totémico, en donde se mata al representante del padre para comulgar con él e identificarse con sus características poderosísimas que se logra vencerle, sino que al integrarlo se buscará una desdivinización y una desmitificación de su figura. Quitarlo del lugar del tótem águila, pero tampoco bajarlo al lugar del tótem gorrión, sino simplemente colocarlo en el lugar de un ave promedio, un ser humano con aspectos tanto buenos como malos. Esta solución es la que yo me imagino que se esperaría en el mejor de los casos. Pero entre otras soluciones posibles, podría pasar que sostenga la imagen del padre totémico a quien destronar, o que prevalezca el impulso agresivo, derivado de la envidia hacia la casa grande, o bien que la ilusión de que el padre se haga presente y cumpla su función se mantenga viva. No creo que sea descabellado decir que estas otras formas de solución se quedarían operando inconscientemente en la vida de la persona. Volviendo a la novela de Pedro Páramo, fijemos la atención por un momento en Abundio, el arriero, hijo ilegítimo de Pedro Páramo. Abundio es quien pone fin a la vida de su padre. Cito: sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio, con sus manos ensangrentadas, a pedirme la ayuda que le negué, y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo, hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Rulfo, 55. Abundio es un hijo que sí cede ante el impulso del banquete totémico de asesinar al padre en un intento de reclamar lo que es suyo. No existe como tal una elaboración, y por lo tanto Abundio se queda arriando de aquí para allá toda la vida en un símil de compulsión a la repetición. Juan Preciado, por otro lado, decide tomar un camino diferente, y al enterarse de la muerte de su padre, sigue andando, pues lo que quiere no es una retribución, sino la historia. Creo que la forma en cómo busca elaborar el duelo, desmitificar al personaje de su padre, descolocarlo del lugar totémico e integrarlo para volverlo un objeto con el cual se puede identificar y apropiarse de las partes buenas, es a través de conocer la historia. El conocerse y el conocer de dónde uno viene, creo que puede llegar a ser una experiencia que abre los ojos para dejar de luchar con las sombras del pasado y reconciliarse con las figuras que nos llevaron a ser lo que somos en presente. Bueno, pues buenos días, espero y todos se encuentren bien. Yo les voy a compartir una reflexión que he elaborado y que lleva por título El estigma de la mujer materna. Este trabajo surge a partir de mi práctica clínica, donde he tenido la oportunidad de trabajar y acompañar a mujeres que cumplen el papel de madre y de cuidadora. A lo largo de sus procesos se han preguntado tanto por la maternidad como por su identidad. Dentro del espacio analítico he escuchado frases como ¿por qué es más fácil la paternidad que la maternidad? Esta pregunta me llega a reflexionar, ¿acaso es cierto que una paternidad es experimentada como más fácil que una maternidad? Para poder tener un poco de claridad sobre este cuestionamiento, comenzaré por plantear un primer argumento. ¿Qué se dice de la maternidad?
A lo largo de los años, este concepto ha tenido diferentes variaciones, cambiando constantemente de significado según las creencias del contexto sociohistórico y cultural. Al buscar rápidamente la palabra maternidad, la RAE presenta dos significados asociados al nombre femenino: estado o cualidad de madre. Y dos, hospital o zona de un hospital donde se atiende a las parturientes. Sin embargo, esta definición de diccionario deja más preguntas que respuestas. Lo que realmente llama la atención sobre esta breve definición es cómo homologa a la mujer en la zona geográfica de un hospital, así como con un estado o una cualidad. Inaugurando la pregunta, ¿la mujer queda reducida a la maternidad? Asimismo, no se puede olvidar que a lo largo de la historia se consideraba como mito o creencia absoluta la idea de que la mujer tiene como único objetivo en esta vida el de ser madre. Su autorrealización, diría Maslow, sería tener entre sus brazos a un bebé, su En su bebé, texto, la para feminidad, o la después mía, estar a su merced e ignorar afirma todo lo que ocurra en fuera tanto de objetos de la esta mirada, guiarra. la niña descubre Como dicen por ahí, paralelamente a su la mujer desnudez tiene el el milagro de deseo la que vida. surge en la Con mirada la de aquel palabra que la ve milagro se le como atribuye una falta de fe. superioridad y una Ella, por su divinidad parte, ligada a no la puede condición divina. ni decir ni Donald saber Winnicott, a lo con que la teoría vive. paterno En un más allá del planteaba que vacío, para que existan arrebatar la bebés se mirada y a necesitan sostener dos. el deseo. Sí, Ella se una de las descubre dos como mitades de objeto la del teoría de la placer, relación pero para ella paterno-filial sigue siendo se un refiere a la estigma. criatura, ¿De qué aquella es el según la otro cual deseo? la criatura efectúa el recorrido desde la dependencia La vida de la absoluta paciente está a la marcada por independencia, situaciones de agresión pasando que por la la madre dependencia provoca de relativa manera y constante. paralelamente su La recorrido constitución desde del yo el pasa por principio la de placer feminidad de la hasta el madre, principio de pero se realidad, disloca. y desde el Se yergue autorrealismo sobre hasta las lugares relaciones sombríos acerca de la obstetales. forma de La ser otra mujer mitad de la y de teoría se refiere al relacionarse con cuidado los materno, hombres. es Por decir, ejemplo, a las se cualidades y menciona que a cambios los que se 5 años producen en la madre presenció con el junto fin con de su hermano satisfacer las el necesidades rompimiento definitivo de la específicas que pareja van parental. desarrollándose en la criatura En una hacia reliefla la que ella física está orientada. rememora con una mirada Cierra nerviosa citas. cómo su Aunque padre aquí se descubre una contempla esta conversación mitad, con ya no alguien en el solo se desierto reduce a una colorado. cualidad o solo a Se la instaura en criatura, ella la se rueda de podría su pensar que origen, se le da un de lugar su también a la linaje, madre como de la individuo, y paternidad no del solo como hombre a función. quien llama padre y En el de libro Yo quien Piel, espera su retorno. cita, esto presupone Es al tiempo de ser considerarse testigo, la diada entre de madres identificarse en lactantes el como un enunciado con único la sistema lesbiana. formado por La elementos infidelidad independientes que materna es comunican el origen informaciones entre sí, desconocido de su y en el especie. feedback funciona en los dos sentidos, La desde paciente la madre recuerda hacia el rompiendo bebé su y desde el bebé hacia tradición la de madre. contención solloza Santiago mientras Ramírez, avanza. en su libro El mexicano, Muchas veces Psicología de esperé a sus mi mamá en la motivaciones, ventana. Ella planteaba llegaba que muy el mundo tarde, del mexicano casi siempre tiene una alcoholizada, doble moral y yo la sexual y esperaba para ayudarla características a cambiarse. contrastantes entre los O si papeles que llegaba muy mal, recíprocamente cuidarla juegan el para hombre y que la no se mujer. ahogara con su El boca. varón es dueño de prerrogativas También y se recuerdo permite episodios placeres varios, que por le dan a la ejemplo, mujer. a los 4 ¿Qué años sin más entendemos haber sido pateada por entonces la madre. que la O sexualidad de cuando la mujer terminó la está secundaria, culturalmente de ligada a la camino a la escuela, la reproducción madre y le no al empuja a la disfrute, luz pues es vehicular. sucio y la Aunque madre se no puede levanta y ensuciar? cuestiona, Por la otro madre lado, en el enmudece ámbito y laboral, sigue la caminando. mujer, dice Santiago Ramírez, tiene que No solo satisfacer sus testifica las necesidades en dificultades y el oficios poco rompimiento de la calificados, pareja original, lavandería, se servicio implica en doméstico o cuerpo y pequeños psique a comercios. sostener esas La figuras mujer ha sido maltrechas y recurrida a devaluadas de ambos labores que están padres. dentro de cuatro paredes, Como dice pues así Onami, tiene la facilidad de cuidar el yo debidamente es a lo los que el yo niños. sabe del yo. Considero importante Entonces, mencionar que solo aunque se este puede libro fue representar publicado en aquel que el yo espera, 1977, pedir. hablando de una Esta esperanza organización no quiere familiar encontrar en del ningún más aún sujeto, lejano e incluso debe poder descifrar 1957, su la objeto en una dinámica imagen familiar no ha cambiado identificatoria, demasiado, pues que el tiempo valorizada por el cambia, pero la sujeto. estructura sigue siendo la misma. Los papeles que deben ejercer Lo tanto que los el yo hombres de como la las paciente mujeres se dice de sí mantienen, misma si es bien también se han efecto de la desarrollado cambios de la esterilización, estructura familiar del y en el rol que acomodamiento que presenta hace la de su mujer, mundo brutal y de madre, la forma de teniendo mayor relacionarse presencia en con el mundo figuras ya laboral de actividades interiorizadas, fuera del hogar. de No ha sido un rol que identificaciones sustituya al materno, sino que se le agrega. contradictorias, de las cuales Este echa cúmulo de mano para roles y presentarse un exigencias en futuro mente puede esperable, decirse que concurre menos con tormentoso la quizá siguiente que el afirmación. presente y Molina, distante del desde este pasado punto que de vista, la guardamos juntos. maternidad empieza a ser contraria a la A realización continuación personal. Se presentaré disminuye extractos el de número de sueño que hijos y la busquen opción laboral y iluminar acerca actividades del fuera del proceso hogar identificatorio aumentan y cómo con parece un haber un tema de la empeño en mujer y las decirse de sus madres. propias dificultades En una en el sociedad espejo roto mexicana de donde se imágenes le llama incompletas a la que madre, en el mamá, entorno. amá o jefa, se Sueño designa el 1. nombre de alguien y se Estoy en una revela la casa muy posición y grande. el estatus que se Siento que la presentan conozco, estas pero en realidad no palabras, sé qué casa puede ser. como es el caso de Nunca vi jefa, que llega a representar una autoridad, grandeza, significando una persona superior que muchas veces es la persona que se encarga de todo en casa y de los hijos, la ama y señora de la casa. Hablamos de la madre como si habláramos de un personaje heroico, que todo lo puede, aunque yo me atrevería a decir que todo lo debe y puede. Pero si todo lo debe, ¿a quién le debe? ¿Por qué le debe? Abre una deuda simbólica. Por un lado, la madre debe cuidarnos porque nos dio la vida, y al mismo tiempo se le debe la vida, y por esto hay que respetarla y obedecerla, porque la madre es sagrada. Aunque la madre, al ser humana,
No puede ser perfecta como se le pide, se puede dar por satisfecha con un ser suficientemente bueno. El concepto de una madre suficientemente buena es descrito por Winnicott, y cito: lo que el bebé necesita y lo que necesita absolutamente no es ninguna clase de perfección en el quehacer materno, sino una adaptación suficientemente buena, que es parte integral de una relación viva en la que la madre se identifica temporalmente con el bebé. Una madre con una capacidad de adaptación activa y sensible a las necesidades de su hijo, dedicada a su crianza y que tiene fallas de modo confiable y no de forma caótica, que es capaz de hacer el handling y los cuidados necesarios del bebé, pero que también se permita la posibilidad de frustrarlo para así desarrollar su tolerancia. Una madre que se permita fallar. Me gustaría puntualizar sobre algunas fallas. En la época actual, como mencioné, la mujer madre pasó de la privacidad de su hogar a la vida pública. Pasó a espacios donde las miradas están puestas sobre ella y se escuchan entre voces que las enjuician. En mis tiempos no era así. La crianza respetuosa, ¿qué? No descuides a tu hijo, no seas mala madre. Pareciera que no hay oportunidad para equivocarse. Todo el tiempo se tiene que estar a la altura, donde pesan más las opiniones y comentarios. ¿Dónde queda esa oportunidad de la falla genuina? ¿Dónde queda el espacio para poder aprender de la experiencia y crecer? Estamos en un punto social donde se exige perfección, en el cuidado respetuoso, pero en la disciplina, pero en el trabajo remunerado, pero en la vida social, todo al mismo tiempo. Vemos por todos lados tips para estar preparada para la llegada del bebé. Sin embargo, ¿qué es encontrar una madre preparada? ¿Cuál es la preparación correcta? ¿Cuál de los cientos de profilácticos es el que se debe elegir? Lo que nos remite a cuestionar una vez más, ¿qué con la sexualidad de la mujer? Y si nos exigimos más, ¿qué con la sexualidad de una madre mujer que tiene hijos? Una mujer que trabaja y cuida de sus hijos. Esto me permite recordar que la sexualidad de la mujer en muchos momentos ha sido un misterio. Como bien lo decía Freud en El tabú de la virginidad en 1918, no solo el primer coito de la mujer es tabú, no es el comercio sexual como tal. Casi siempre decirse que la mujer es en todo un tabú. Y no solo lo es en las situaciones particulares que derivan de su vida sexual, la menstruación, el embarazo, el parto, el puerperio. No nos hemos alejado mucho desde entonces. Basta con mencionar la palabra menstruación ante un grupo de hombres para que se escandalice. Este recorrido nos lleva a considerar dos tipos de expresión con respecto a la identidad femenina de la mujer. La expresión sexual genital por un lado y la realización femenina de maternidad por el otro, como si solo hubiera dos opciones que la mujer pudiera tomar sin ninguna otra alternativa. Se condena o se condenaba de tantos adjetivos como fría, frígida o una mala mujer, madre. Y si osa destacar en el ambiente laboral, se le considera como una mujer fálica, masculina, negando así su identidad femenina. En psicoanálisis se sabe que la función materna y la función paterna van más allá de los estereotipos, cultura y género, pero en la cultura global no psicoanalítica se hace una separación abismal entre esas funciones. Se definen roles que separan en vez de generar acompañamiento o ayuda para cualquiera de los padres. Distinciones que solo generan escisión y hacen que cada uno siga su camino. La mujer sigue el camino de maternar, sea por voluntad propia o forzada. O camina sola, como en muchos casos, donde la mujer está embarazada y el hombre padre brilla por su ausencia. La función materna en años posteriores ha sido estudiada y descrita por autores como François Dolto o Jacques Lacan en sus teorías. La paternidad cumple con una función simbólica que separa la diada madre-hijo. Por lo tanto, esta función aparece en fases edípicas y es fundamentalmente simbólica, minimizando la presencia real del padre. Consecuentemente, sus trabajos marginan el papel del padre, reflejo de la coyuntura social donde toda la responsabilidad de la crianza recae en la madre. Actualmente en la sociedad mexicana, ¿cuántos sujetos siendo hombre o mujer quieren tener hijos? No es que se generalice, sin embargo ese objetivo con el paso del tiempo se ha modificado, al grado que madre y mujer parecen ser cosas totalmente opuestas y alejadas una de otra. La elección de tener un hijo es una opción personal y cada quien está en su derecho y deseo de hacerlo o no. Pero muy pocos son los que presentan un deseo de tener hijos y hacerse responsables. Dirían coloquialmente, les toca hacer la tarea, porque incluso hacer la tarea tiene sus implicaciones y requiere tiempo, como la crianza. Actualmente la crianza se entiende como una tarea compartida o delegada a otros, deliberando a la mujer del rol obligado de madre, lo que le ha permitido explorar nuevos horizontes para su crecimiento personal. El rol de la mujer se ha diversificado y es cada vez más influyente en las esferas laborales, sociales, académicas, políticas, de pareja y mucho más. Su participación en todos estos ámbitos ha generado movilización social, mesas de diálogo y actitudes más conciliadoras e incluyentes.
Se ha logrado ir compartiendo el cuidado primario al bebé, a veces por la buena voluntad de los miembros de la familia, a veces porque la madre debe trabajar y no hay de otra. Molina, en el 2006, resalta que este movimiento social parece polarizar los conceptos de maternidad y mujer, donde la mujer debe decidir entre ser madre o ser mujer. Como respuesta a este conflicto surge una nueva maternidad que posibilita tanto madre como mujer. ¿Es entonces la paternidad más sencilla que la maternidad? Yo pensaría que en la maternidad se asume más el rol y cuenta con más exigencias, pues se asume el rol de madre tanto como el rol de mujer. Que la relación paterno-filial, la que nos decía Winnicott, es compleja, lo que nos lleva a colocar a la mujer a merced de ese bebé, dejando otras cosas de lado. Es decir, una mujer que tiene que dedicar tiempo completo a los hijos, desde alimentarlos hasta criarlos, sin tener tiempo para ella misma. Entonces, tomando en cuenta los roles, la mujer pasa de ser mujer, esposa, amiga, hija, hermana, prima, compañera, a ser todo eso y madre, mientras que el rol del hombre, ¿cómo cambia? Gracias por su escucha. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Peña y el día de hoy les quiero presentar este texto que escribí que se titula Con un pie de un lado y el otro del otro, la invisibilización de las locuras discretas. Espero que podamos pensarlo juntos. ¿Quién de aquí al pensar en locura no se ha imaginado al típico loquito del centro, desaliñado, sucio, homeless, peleándose con la nada, bajo el sol ardiente, intoxicado? Hay quien conversa con Dios y Dios le contesta, corriendo desnudo en la calle predicando alguna verdad. Incluso habrá los que pintan excremento en las paredes, con excremento en las paredes. Esta imagen suele venir a nosotros al pensar en locura, pero al tener la vara tan elevada en cuanto a lo que es la locura, solemos dar por cuerdos a la mayoría que no alcanza este parámetro. Pero ¿qué hay de las otras formas de locura? Las que no son tan visibles ni tan aparatosas y que de hecho se encuentran entre nosotros. Existen locuras discretas, casi imperceptibles, sujetos que a primera vista lucen comunes, brillantes, prudentes, inteligentes, con discursos elaborados, funcionales. Algunos de ellos dan clase en la universidad, otros son psicólogos de alguno de nosotros, otros forman parte de prestigiosos despachos de abogados, sostienen una familia, y ante los ojos de cualquiera parecerían uno más del montón. Mi intención con esta charla es hacer visibles a aquellos que no caben en manuales diagnósticos. Es una invitación a visibilizar a aquellos que no se ven. Y esto abre un reto para nosotros, los especialistas de los campos psi. ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo los alojamos? El binario salud-enfermedad mental nos ha hecho mucho daño en la clínica. Nos ha obligado a pensar en términos absolutos. O estás enfermo o estás sano, o estás bien o estás mal. Pero la vida psíquica rara vez funciona así. Y tal es el daño que nos ha hecho pensar en binarios que nos hemos perdido de vista de la zona intermedia. Pensemos los binarios desde los no binarios. Imaginemos cómo aprende un niño a entender que algo existe por oposición a otra cosa. Blanco a negro, bien a mal, arriba a abajo, adentro a afuera. Pero entre extremos hay un punto intermedio, hay matices, hay grises. Y es aquí donde aparece este elemento tercero, este no binarismo, el cual no pertenece del todo a ningún polo, abriendo espacio entre ellos y permitiendo que este elemento tercero no encaje en ninguno de los dos extremos. Hay un libro que me gusta mucho de Roberto Calasso que se llama La locura que viene de las ninfas. Aquí, Calasso retoma que en la antigüedad, la razón, el saber y la verdad estaban intrínsecamente conectadas con la locura. Este saber venía a través de visiones, las cuales se recibían mediante un oráculo, como en Delfos. La pitonisa era la portavoz del mensaje entre los dioses y los mortales. Al oráculo acudían desde reyes hasta ciudadanos, y estos iban a consultar su futuro e inquietudes. Estas visiones de las pitonisas podían ser secundarias al consumo de una sustancia o bien a través del contacto directo con la locura, mediante delirios y alucinaciones. Veamos cómo la locura en la antigüedad era vista como un don divino y ha ido adquiriendo una connotación negativa a lo largo de la historia. En la Edad Media se consideraba una posesión demoníaca. Del Barroco a la Ilustración se consideraba una irracionalidad, un error de funcionamiento. Después de eso y hasta la actualidad,
sigue siendo vista como una enfermedad. Hace más de 2 siglos que se ha emprendido una persecución silenciosa en contra de la locura. Ya no se le escucha, ya no se le honra, se le corrige, se le diagnostica, se le medica, se le vigila, se le castiga, se le persigue. Tenemos 2 formas de pensar la locura. El modelo continuo, que no separa la locura de la razón, sino que las articula como dimensiones inseparables, como el modelo de la locura única en el siglo XIX, que pensaba la locura como una sola entidad con distintas facetas o caras de la misma enfermedad mental. El modelo discontinuo surge a partir del siglo XX, al ya no alcanzar el modelo continuo. Este modelo organiza el sufrimiento en categorías cerradas, como esquizofrenia, paranoia o melancolía, y se basa en oposiciones tajantes, como locura contra razón o psicosis contra neurosis. No mucho tiempo después, al ver que no todos los casos cuadraban en un diagnóstico o en una categoría, fue que Eugen Bleuler, en el siglo XX también, abre terreno intermedio con la noción de la esquizofrenia latente, la cual reconocía que la mayoría de los esquizofrénicos no estaban en manicomios ni en crisis agudas todo el tiempo, sino que llevaban vidas aparentemente normales, con síntomas discretos, casi invisibles. Para mí el reto clínico no es elegir un bando, no es elegir un modelo, sino utilizar ambos como herramientas complementarias, según lo que el caso por caso requiera. Citasismo, mímesis, discordancia y desvitalización. Son 4 rasgos clínicos que reflejan una locura discreta. No son criterios diagnósticos. Estos no siempre se manifiestan con la misma intensidad ni frecuencia en cada paciente. Incluso no tienen que manifestarse en conjunto ni en todos los casos. Estas son señales casi invisibles que permiten leer algo que de otra manera quedaría completamente fuera del radar. Son apenas pistas que nos orientan, y aunque no se presentan con la intensidad de una gran psicosis, sí aparecen en el lenguaje, aparecen en la afectividad y en el vínculo con los otros. Como no rompen del todo el lazo social, estas personas pueden seguir funcionando y pasar desapercibidas. Estos rasgos discretos no se tratan de simples rarezas de la personalidad, sino de indicios de cómo está organizada la experiencia interna de esa persona. Tampoco se trata de quitarles estos rasgos, sino de trabajar con ellos, pues a estos sujetos no les causa ninguna disfunción. Vámonos uno por uno. Citasismo, del griego cítakos, que significa loro. Es este repetir mecánico, sin comprender ni producir realmente un pensamiento propio. No hay una implicación del sujeto en lo que habla y dice. No hay eco propio. Es como repetir un libreto de teatro. No hay sujeto. Es un personaje que enmascara al sujeto. Un paciente siempre habla con los refranes que le enseñó su madre. Una frase que repite mucho es: el vivo al gozo y el muerto al pozo. Un día en sesión narra que su madre murió la noche anterior, y al preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?, responde: ya sabes, como diría mi madre, el vivo al gozo y el muerto al pozo. Aquí, hablar sin implicarse protege del exceso o del desborde emocional vía una frase prehecha. Mímesis, del griego mímesis, que significa imitación. La persona cambia según con quién esté. El sujeto toma prestadas formas de ser, de hablar o de vestirse, como si no tuviera un estilo propio y necesitara camuflarse con lo que el entorno le ofrece para pertenecer. Es una imitación muy literal del otro. Son tomar prestados elementos para ser, literalmente. Y qué mejor que ser como tú, para parecerme a ti, porque si soy diferente podrías no aceptarme. Winnicott decía que a veces, cuando un bebé no encuentra un ambiente que lo acoja ni lo entienda, aprende a adaptarse demasiado. En vez de mostrar lo que realmente siente o necesita, empieza a dar lo que cree que los demás esperan de él. Así se forma como una especie de barrera yoica, una fachada que sirve para sobrevivir. Les pongo un ejemplo extremo. Este ejemplo lo vi en MTV hace muchos años, pero era un programa de cirugías y estaba esta persona que se opera la cara y el cuerpo para parecerse a Britney Spears. Pero aquí el sujeto no quiere parecerse a Britney Spears. Él quiere ser y solo puede ser a partir de ser como ella. En la mímesis, el sujeto se adapta copiando, toma gestos, ideas, modos ajenos para no sentirse vacío. A veces uno siente que el paciente se te vuelve espejo y repite tu manera de hablar, tus palabras o aspectos tuyos. Si él necesita copiar, lo importante es que pueda hacerlo sin vergüenza.
hasta que empieza a aparecer algo propio en esos reflejos. Con el tiempo, la mímesis puede transformarse en afinidad, en resonancia genuina. Ya no es una copia, sino que se deja afectar, y eso es un pequeño nacimiento subjetivo. Discordancia. Hay un desajuste entre lo que se dice y el cómo se dice. El tono, el gesto o el afecto no coinciden con el contenido del discurso. Como cuando un paciente narra con una sonrisa la semana fatal que pasó llorando y sin comer cuando su pareja lo dejó. Desvitalización. Todo se vuelve rutina automática. Trabajar, comer, dormir. No hay deseo ni entusiasmo. Es una vida sin vitalidad. En sesión no intento motivar al paciente. Le doy espacio para poner en palabras su vacío, sin invadirlo. En el consultorio con estos pacientes, mi propósito no es desarmar sus defensas ni forzarlos a salir de su modo de estar en el mundo, sino acompañarlos con respeto, ayudándolos a sostener su manera particular de vivir y afrontar la realidad. No considero sus síntomas como errores a corregir, sino como formas singulares de habitar la vida, a veces frágiles y profundamente significativas. Vámonos con un caso mediático con el que quiero resaltar la dificultad diagnóstica en estos casos. Tal vez les sea conocido. Es el caso de Marilyn Coate. En Puebla, esta mujer ejercía como psiquiatra sin tener las credenciales para hacerlo. Ella trataba pacientes, recetaba, hacía diagnósticos desde una posición inventada. No gritaba desnuda por las calles, no embarraba heces por la pared, no peleaba con la nada, no rompía el orden social aparente. Su rareza no estaba en un brote psicótico evidente, sino en habitar un lugar ficticio de psiquiatra que sostenía con total convicción. ¿Estamos frente a un delito o frente a una forma de locura camuflada? Estos pacientes trabajan, conviven, se adaptan, pero bajo esta aparente normalidad, estos rasgos nos muestran una locura de bajo perfil, y lo que les permite ser funcionales en la sociedad son estos rasgos que tienen y que parece no les generan mayor problema, además de que es muy difícil observarlos y captarlos clínicamente. Muchas veces puede parecer algo normal, algo común, algo que no saca de onda. Muchas más de las veces no van a coexistir estos síntomas al mismo tiempo y quizá no se cumpla con todos en otros casos. Lo que busco no es cambiarlos ni normalizarlos, sino que puedan mantenerse integrados en la sociedad, encontrar ahí un sentido, un lazo, un lugar posible. En lugar de colocarme en el binario de la locura y la normalidad, prefiero mantenerme en un punto intermedio, el de la comprensión y la presencia clínica, donde su experiencia puede desplegarse sin ser juzgada ni interpretada en exceso. Mi tarea no es interpretarles la locura, sino acompañarlos a entender lo que les sucede, a ponerle palabras, gestos o silencios que les permitan hacer algo con eso. A veces el trabajo consiste simplemente en que puedan expresar lo que viven y sostenerlo sin desbordarse. Otras veces consiste en que puedan reconocer que más allá de sus rasgos de locura, tienen también recursos, sensibilidad y algo que ofrecer al mundo. Lo crucial no es interpretar, sino sostener su mundo interno. En este sentido, nuestra presencia, constante, atenta y respetuosa, muchas veces resulta más valiosa y terapéutica que cualquier interpretación precipitada. Estos modos que traen de sostenerse en la realidad, a veces extraños, a veces precarios, funcionan como su manera de no desbordarse. Por eso, intervenir no es empujar ni corregir, sino entrar en ese ensamblaje con cuidado, sin romper lo que los mantiene vivos. La cuestión no es dictaminar de qué lado camina cada sujeto, sino aprender a acompañarlo en su límite, en ese borde frágil donde su vida todavía logra sostenerse con un pie de un lado y el otro del otro. Esta frase tiene además un doble sentido. Habla de quienes viven con un pie en la locura y otro en la cordura, pero también de aquellos que, para sostenerse, se apoyan con un pie en su realidad y el otro en una realidad ajena, ya que su imagen necesita apoyo para sostenerse, porque por sí sola no termina de ser. Gracias. A los tres artículos muy interesantes. Vamos a abrir ahorita 10 minutos de preguntas, que seguramente tenemos muchas. Antes de pasar a las preguntas, a nombre de CASAP sí me gustaría mucho agradecerle al CIES por este espacio y esta mesa de diálogo. Gracias por la invitación ya en las ocasiones que nos han venido invitando. Siempre nos alegra poder participar con ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes. Quien tenga una pregunta, alza la mano y dice la pregunta. Gracias.
Buenos días. Mi pregunta va para Sebastián Ortega. De pronto entré un poquito tarde y no escuché bien. Pero ¿qué te llevó a escoger el libro para tu introducción de este tema del duelo? Fue, o sea, primero empecé escuchando a un paciente, ¿no? Que justo me hablaba de unas sesiones continuas del dolor de la falta de padre y de ser esta imagen chica, de la casa chica. Y en algún momento estaba tratando de bajar estas ideas, pero no encontraba desde dónde, ¿no? La primera opción que tuve era una frase de una canción de Joaquín Sabina que decía, quiero morir sin descendencia como murió mi padre, que pues, justo la contradicción es lo que lo hace chistoso, pero sentí que no alcanzaba, ¿no? Y en algún punto me acordé de la novela, de que justo la premisa de Juan Preciado, todas sus misiones, necesito saber más de mi padre el que no estuvo, de mi padre el que no supe, y que solamente a partir de ese viaje fue que permite una posibilidad de autoconocimiento, y ahí fue que me hizo clic y dije, ah, por aquí me agarro. También tengo otra pregunta respecto a eso. Mi pregunta es si se puede vivir un doble duelo, como la parte de pérdida y muerte, ¿no? Porque no, el duelo es como algo que se pierde, entonces, ¿qué podemos perder de algo que nunca tuvimos? La idea, la ilusión, la esperanza, el futuro que nos imaginamos, ¿no? O sea, el saber que no somos la casa elegida en caso de ser la casa chica, pues pesa todo este de por qué a mí no y a ellos sí, porque yo no tengo esta figura, porque no se compartió tiempo conmigo. Y entonces eso es un duelo en sí mismo, ¿no? Y luego la muerte es, ya no hay forma de restitución, ya no hay forma de reparación, ya no hay forma de creación de vínculo, es, ya se quedó así. Y es afrontar la realidad de golpe de una realidad que por sí era dura, ahora todavía más. Sí, muchas gracias. De nada, gracias por tu pregunta. Buenos días. La pregunta para Mónica. Bueno, son dos. ¿Cómo fue que llegaste, la razón por la cual es este tema? La segunda es, ¿existe alguna característica para que, existe alguna característica para que las personas lleguen a para que se genere esa adaptación, lo que puso, de la, existe alguna característica que los lleve a adaptarse. ¿Que los lleve a adaptarse? Ok, tu primera pregunta. Creo que solemos como sociedad pensar en términos binarios y me pareció muy importante abordar ese tema en donde nos estamos perdiendo de demasiado en medio. Entonces, a mí personalmente me interesa muchísimo el tema de la psicosis. Entonces, leyendo bastante bibliografía al respecto, me encuentro con estos términos que no son tan binarios, ¿no? Desde el siglo XX vienen estos términos como esquizofrenia latente, en donde se ve que hay personas que sufren y que viven en la sociedad, pero que no están recluidas en una institución o que no tienen una de estas formas de locura tan extrema como podría verse. Y tu segunda pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? Si existe alguna característica para que se genere esa adaptación, desviarlo a otras actividades. Ok, sí, claro. Muchas veces en el delirio es funcional. Entonces, como no rompe con la sociedad o como algo no descuadra, la persona puede funcionar bajo su propia realidad, siendo una realidad compartida con los demás hasta cierto punto, como pasó con esta mujer. No fue hasta que la pillaron que estaba mintiendo, que estaba usurpando funciones, que la gente se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando con ella. No sé si respondí tu pregunta. Sí, me encantaron las tres pláticas. Muchas gracias. Gracias. Pero mi pregunta es para ti, Mónica. Por ejemplo, en el caso de esta señorita que se hizo pasar por terapeuta, creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Es un delito. ¿Por qué? Porque lo que subyace puede ser no totalmente justificado. El delito es claro, se hizo pasar por algo.
Fuera de casos que sí están bien, que pueden ser bien claros en su determinación, pregunto, ¿por qué hay que convertir lo binario a trinario? Que sería, entiendo, como hacer exactamente lo mismo, solamente que en vez de 2 polos tener 3 polos, pero que son 3 polos. Y al momento de no respetar el verdadero matiz, se vuelve trinario. ¿Qué quiero decir? ¿Qué necesidad tenemos de ahora categorizar trinariamente a personas funcionales que tienen su propia interpretación del mundo, pero son funcionales, luchan por adaptarse? La adaptación no es mala, es lo que requerimos como seres humanos. La formación desde nuestra niñez nos ocasiona conflictos después, pero básicamente es adaptarnos a lo que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué buscar, si no se genera un delito, si no se genera algo que realmente hay que atender, si no son pacientes que necesitan estar dentro de un centro, si no son pacientes que no se acercan voluntariamente a nosotros, qué necesidad de convertirlos de ese matiz sin identificación, sin iatrogenia, sin intervención, a trinarios? No sé si me explico. Creo que sí, es una gran pregunta. Yo personalmente no considero que sea como esta tercera posición trinaria, sino que justo como también lo mencionas, hay matices, hay una gama, hay una escala de grises en medio. No es una postura fija. La necesidad de hacerlo es una necesidad clínica para pensar los casos, más que nada, ¿no? Muchas veces el diagnóstico es necesario y para poder pensar un poco más allá de las categorías binarias que tenemos y de las formas tan cerradas que tenemos para pensarlo, es por eso la propuesta de pensar en la gama en medio. No es necesariamente un lugar específico, un tercer lugar específico, serían muchísimos, hay muchas opciones, hay muchas cosas en medio. Y en función de eso, les garantizo que los 54 que estamos aquí pensamos y funcionamos de manera totalmente diferente. Hay necesidad de encontrar esos 50 matices. De puntualizarlos, de si no es trinario, cuaternario, quintenario. Por solo metafóricamente lo que quiero decir, realmente es necesario. Si no, si alguien claramente aquí no hace algo como parece, oye, afectas a los demás, estás sobrepasando ciertos, por decirlo de alguna manera, sí sería necesario eso. Pienso que dependerá de la clínica de cada quien, ¿no? Como el abordaje que se le tiene o el pensamiento que se le da al respecto, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no, yo pienso que cometemos muchos errores. Yo personalmente me dedico a la ciencia todavía mucho más exacta y estoy educado a hacer clasificaciones súper puntuales de las cosas, pero eso es muy bueno y útil cuando se requiere hacer clasificaciones puntuales de las cosas. Si no se requiere hacer, solo se genera una intervención innecesaria, como ya nos ocurre con muchos tipos de personalidades o formas de interpretación que en realidad, pese a que hay señales, no terminamos de entender si realmente somos así, no somos así, si podemos encajar, y lo que sí puede llegar a ocasionar es argumentos no entendidos racionales que generan discrepancias en las personas al momento de querer entenderse, pero no entenderse, pero sí soy, no soy, cuando muy probablemente al querer aceptar los matices terminamos haciendo una nueva clasificación. Y queremos ahora, dentro de esa nueva clasificación, más matices, pero en realidad terminamos haciendo nuevas clasificaciones que en vez de aceptar el matiz de manera libre, de manera diversa, terminamos haciendo diversas, muchas clasificaciones. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces es donde cuestiono si es necesario dar tanta identificación, si no hay una razón, como por ejemplo en este caso que para mí es delictivo. Hay subyacentes, podrán argumentar y a lo mejor cárcel no es, pero a lo mejor sí un tratamiento psiquiátrico, sí, pero ya es un delito, ya es algo que sí hay que tener. Lo demás es necesario, simplemente atender al paciente, adaptarse a sus necesidades, pero ya decirle locura no evidente, algo así. Discreta. Locura discreta. ¿Ya es necesario? Sí es necesario decir. O simplemente, si pretenden formar un personaje y con ese personaje se desarrolla libremente y no le genera un conflicto interno. No es algo que se le va a decir al paciente, es meramente para términos de este lado.
Pero No, los es- términos de Perdón que este te lado. interrumpa, nos queda un minutito, ya nada más para concluir, si gustan. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, si no lo checamos afuera. Sí, claro. Nada más queda un minuto. Sí, bueno, para ustedes dos. Fíjate que a mí me gustaría plantear esto, más que como clasificación propiamente, mi preocupación actual es la siguiente. Porque ahorita se están estudiando, tú lo llamas locuras discretas, ese término no lo había escuchado, pero, y bueno, felicitarlos por su trabajo antes que nada. Locuras discretas, pero se les llama de varias maneras actualmente. El más conocido es el fronterizo, que el único en un inicio lo llaman no psicóticos y después fronterizos. Green los llaman no neuróticos, los llaman la clínica convulsionada, los llaman trastornos narcisistas, etc. Entonces, para mí, lo que yo veo en la clínica es que los pacientes llegan con su diagnóstico. Dicen, tengo esquizofrenia, tengo trastorno de déficit de atención, y yo me pregunto para qué decirle al paciente saber esos diagnósticos tan médicos. Yo creo que ahora en la actualidad que la gente tiene tanto acceso a la nominación de cómo llamamos los trastornos, yo creo que tenemos que buscar maneras de llamarlos que a ellos les sea útiles. ¿Sí? Winnicott, por ejemplo, les habla de las agonías primitivas. Si alguien dice, yo padezco de una agonía primitiva, pues va a buscar algo para hacer algo con su agonía primitiva. En cambio, si le digo, tienes una personalidad esquizoide, pues ¿qué hace con eso? ¿Sí? Entonces, yo lo que creo que ahorita en la actualidad tenemos que tener mucho cuidado de cómo nombramos a nuestros pacientes, qué les decimos que tienen, y dejar de utilizar los diagnósticos psiquiátricos o psicoanalíticos o psicológicos con mucho cuidado en reserva para reuniones académicas, pero tener los nombres que sí puedan ellos hacer uso para entonces continuar pues solucionando su dolor, porque lo que sufren estas gentes es en la intimidad, digamos, son exitosos socialmente, pero en la intimidad sufren, ¿no? Es cuando yo lo diría así. Pero yo lo que quisiera compartirles, me parece muy interesante sus propuestas y es la invitación que yo haría a que demos nombres que las gentes se puedan apropiar de sus vidas, sus historias, porque no les pertenecen sus síntomas. Sus síntomas les pertenecen a ellos, su vida, su historia, entonces darle nombres a sus padecimientos que ellos puedan hacer algo con ellos mismos. Bueno, yo creo que lo plantearía más así porque tu planteamiento creo que es más desde nosotros como especialistas, ¿no? Cómo lo clasificamos, dividimos, pero yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado porque la gente accede a Google y busca todo y sabe más que nosotros a veces. O ya traen toda una historia de saber que les dijeron y no les dijeron muchos especialistas. Bueno, yo esa sería la invitación, pero felicitarlos realmente porque da mucho para pensar todo esto en la casa chica. Yo me quedé pensando muchas cosas, inquietudes para felicitarlos por sus temas y sus inquietudes. Gracias. Muchas gracias. Trabajos muy buenos que nos dejan pensando mucho y querer leer más. No sé si antes de terminar, tengan algunas redes sociales, como podemos buscar a Casa. Sí, Casapsi, lo pueden contactar en todas las redes como Casapsimex, tanto bueno, Instagram como Facebook, que son las más importantes, y queremos invitarlos a que consulten en las redes que en febrero tenemos un congreso justamente con Congreso Internacional con varios invitados que estaremos hablando acerca justamente de la psicopatología, no desde un punto de vista tajante de eso no es, sino como de tratar de encontrar como cuáles son todos los claroscuros que están en este intermedio. Gracias y pues bueno.